Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes, a esta nueva profe. clase de programación estructurada. En el día de hoy vamos a continuar revisando los ejercicios. Les había propuesto en la clase anterior que revisaran del ejercicio 43 al 53. Seguramente cada uno tiene dos particulares de alguno. Lo que voy a hacer en la medida de lo posible es tratar de hacer los 10 ejercicios. Eh, Les recuerdo que no significa que como yo los haga sea la única forma de hacerlo. Sin embargo, si alguien lo tiene hecho, le agradecería que lo ponga en pantalla y lo revisamos, aprovechamos y lo revisamos y sale de dudas si tiene. Y de otro lado, pues revisamos las actividades que han ido haciendo. Entonces, no sé si alguien tenga hecho el ejercicio 43 para que nos comparta pantalla y nos muestre cómo lo hizo. ¿En qué consiste el ejercicio 43? Como lo vemos acá en la guía, nos piden que mediante una función programemos esta sumatoria. Una sumatoria que va desde 1 hasta n, de manera que este n será un parámetro de entrada de la sumatoria. Alguien ahí, dígame una cosa, K será un parámetro de entrada de la sumatoria. Esta K que está por acá, tendrá No, profe, No, profesor, una constante. ¿qué es K? K es un número que se va sumando por el que uno va. K es la variable de control de la sumatoria y va a ir desde 1 hasta n. Entonces se pone en una variable, en un acumulador de suma y se le va sumando 1. Tiene toda la razón. Y este otro valor, este valor X, ¿qué será? Es el número que nosotros le ingresemos, profe. Entonces, ¿cuántas entradas tendría esa función? Si la pintásemos aquí, Dos. una función con dos entradas, ¿cierto? Sí. La una entrada será X Y la otra N. y la otra entrada será N. Estas son las dos entradas. Y como salida, ¿qué me arroja? Pues el valor de la sumatoria que calcule al hacer esas N sumas. Necesitamos de una función potencia, Y, que en el ejercicio anterior pues ya la teníamos y el calculada, factorial también, ¿cierto, y una profe? función factorial que también la teníamos calculada. No sé si alguien lo quiere mostrar, sería bueno. Quien lo tiene de pronto hecho y lo quiera poner, no importa si tiene algún pequeño error, antes le sirve porque pues revisa si le quedó bien, si le podemos dar observaciones de mejora, pues se las damos. ¿Alguien lo tiene hecho? ¿Alguien tiene hecho ese ejercicio 43 para mirarlo? ¿Nadie lo hizo? No le escucho bien, es que se va el. Que quien lo tenga hecho y lo quiera mostrar en pantalla, por favor que lo muestre. Requiere dos entradas, calcula la sumatoria y arroja una salida. ¿Nadie lo tiene? Bueno, entonces, Profe, yo ese, la verdad, no lo pude hacer porque no encontré cómo implementar el N en el número. O sea, no. bueno, está claro el enunciado, ¿cierto? Sí, sí, el enunciado sí, pero entonces al momento de implementar para meter Si se el dan cuenta, número es muy N, parecido no. a cómo se calcula el seno. Vamos a tomar el seno o el coseno y de allí partimos. En la clase anterior habíamos hecho la función seno, la función coseno, varias. Teníamos una serie que llama sumatoria y una que llama sumatoria coseno. Cualquiera de esas dos podría darnos, digamos que un punto de entrada. Vamos a tomar esta, o esta. Está calculada la sumatoria del seno. El ejercicio se llama 43, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. Sí, señor. Y voy a llamarlo ejercicio 43. ¿Qué quiero hacer en ese ejercicio 43? Programar exactamente lo que vimos acá en el PDF. Entonces, ¿qué necesitamos? Dos entradas, dijimos N y X. N y X. Esas serán las dos entradas que vamos a programar aquí. Entonces necesita X, que Y puede ser N. un doble, y N un entero. Fíjense que si se dan cuenta es idéntico casi al otro. Ahora, Profe, qué pena. sí cuenten. ¿X tiene que ser doble o entero también? Pues yo diría que la manera más
ideal de hacerlo es que sea un doble. Ah, listo, Ahí no profe. aclara, si alguien lo hace con enteros no pasa nada, porque aquí dicen que un número, pero no dice qué número. Pero supongamos que sea doble. Ok, Entonces, listo, profe. mientras k sea menor o igual que n, ¿qué va a hacer este while? Calcular cada término de la sumatoria. Y cada término de la sumatoria que contiene una potencia menos 1 a la k. K debe ir desde 1 hasta n. Eso, profe, ahí fue donde yo tuve inconveniente del ciclo while. K va desde 1 hasta n. Entonces fíjese que igualito que en el for, arranco k en 1, en cada iteración que dé el ciclo le sumo 1, o sea que k la primera vez vale 1, la segunda 2, la tercera n. O sea que aquí en a ya tengo menos 1 a la k. El menos 1 a la k, este ya lo tengo en a, o sea que esto me va a quedar así. A esto es lo que yo llamé a esto que voy a poner en azul lo voy a llamar b, y a esto que voy a poner en amarillo lo voy a llamar c. Mm. Repito, lo de verde lo voy a poner en la variable a, lo de azul en la variable b, y lo de amarillo en la variable c. Entonces, ya tengo en a menos 1 a la k, con el llamado de potencia. Diremos por qué. Menos 1 a la k. Ahora, Ya ¿qué entendí. quiero hacer? Aquí necesito hacer x menos 1. ¿Quién es x? La variable que recibí entrando. Profe, qué pena, se le escucha muy bajito. Pero el volumen está todo puesto, hijo. El volumen X es la variable que recibe de entrada. Acá la recibí como variable de entrada. ¿Qué es lo que voy a hacer? X menos 1, y voy a llevar x menos 1 a la 2 por k. ¿Cómo lo hago? Les agradezco que cierren los micrófonos, los que lo tienen abierto, porque ese ruido nos perjudica. Entonces aquí en aus lo que pongo es 2 por k. Y aquí digo x menos 1 elevado a la 2 por k. Eso será, ya lo tendré en b. Les decía que voy a poner en a, en la variable a, esta potencia, en la variable b, esta potencia, y en la variable c que pondré entonces k menos 1 factorial. ¿Cómo se programa? Factorial de k menos 1. Y todo eso se suma y se acumula en la suma. Y ahí tengo el ejercicio ya hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? La primera vez k vale 1, entra y lo calcula, la segunda vale 2, la tercera 3, la primera vez hace menos 1 a la k. Recuerden que el término dice menos 1 elevado a la k. Eso lo voy a poner aquí en la variable a. En la variable b, ¿qué tengo? El pedacito de x menos 1. Y fíjense que aquí lo tengo, x menos 1 elevado a la aus. ¿Y la aus qué? ¿Y aus cuánto vale? Aus vale 2 por k. Todo eso sobre el resultado de c. ¿Y c cuánto vale? K menos 1 factorial. ¿Cómo sé que es k menos 1 factorial? Porque la función mi factorial lo que calcula es el factorial de un número. Y le estoy pasando como entrada lo que vale k restándole 1. Esta operación completa se está poniendo en la variable s como un acumulador de suma. Arrancó en 0 porque es un acumulador de suma. Ese es el módulo de la suma. Entonces la primera vez 0 más esto dará esto. De ahí en adelante empieza a acumular las sumas y da la vuelta en el ciclo para cada valor de k. Y se detiene cuando k valga
más que n. Mientras sea menor o igual que n, da vueltas. Cuando k sobrepase n, viene y termina. Preguntas. Preguntas de ese ejercicio 43. Si se dan cuenta, es exactamente la misma función que calculaba el seno. Exactamente la misma. Lo preocupante allí es que tal vez hay problemas de fondo en conceptos. Ustedes me dirán qué dudas tienen, qué problema le están presentando, porque si no han debido hacerlo de inmediato. Profe, no, el mío era solo en el while, que no sabía cómo iniciarlo, si era en K o en N, ¿sí? Entonces ahí era el problema mío. Los demás, Pero ¿qué pues dudas ya. tienen? ¿Qué problema le están presentando? ¿Por qué no pudieron hacer ese ejercicio? ¿Qué dificultades sintieron? Pregunto. ¿Me oyen, muchachos? Profe, yo lo oigo. ¿Alguna duda? ¿Les queda No, claro? profe, pues, o sea, yo solo la que le dije ahorita y ya. Bueno, entonces avancemos al ejercicio 44. La misma pregunta. ¿Quién hizo el ejercicio 44? Habla de cuando un número es perfecto. ¿Quién lo hizo? Y la condición que pone para ser número perfecto es esta. Si la suma de los divisores propios es igual al número. ¿Qué son los divisores propios? Aquí lo aclara también. Son todos los divisores excepto el mismo número. Y da un ejemplo. ¿Cuáles son los divisores de 6? 1, 2, 3 y 6. Pero los propios son todos los divisores excepto el 6. Lo mismo con 9. Los divisores de 9 son 1, 3 y 9, perdón. Pero ¿cuáles son los propios? El 1 y el 3 excepto el 9. O sea que por lo menos 6 es un número perfecto. ¿Por qué? Porque 1 más 2 más 3 da 6. O sea, cuando la suma de los divisores propios de un número da igual que el número, a ese número se le llama número perfecto. Entonces, lo que pide el ejercicio 44 es hacer una función que reciba como entrada un número y nos diga si es perfecto o no es perfecto. Preguntas. ¿Quién lo hizo? Que nos lo muestre. ¿Quién lo hizo para que por favor nos permita ver cómo lo hizo? ¿Tampoco nadie lo hizo? Muchachos, preocupante que ustedes no están trabajando en las actividades que la materia exige como trabajo en casa. No por esta modalidad virtual, sino si estuviésemos presencialmente también se dictan las clases y aparte de las clases ustedes tienen que hacer trabajo en casa. Ustedes no están cooperando con eso. Bueno, haré el 44 entonces yo también. ¿Qué recibe como entrada un número? Y la salida podría ser un 1 o un 0 diciendo que es verdadero o falso, o puede ser un booleano. Vamos a intentar hacerla con un booleano. Ese será entonces el ejercicio 44. Ejercicio 44. Entonces, lo que va a devolver, no recuerdo cómo se describe aquí booleano, pero yo creo que es así. Vamos a probar. Sí, profe, así está bien. Y aquí vamos a declarar el resultado como booleano. ¿Qué necesitamos para evaluar que un número, llamémoslo si quieren que sea un número entero obviamente, es perfecto o no es perfecto? Pues mirar la suma de los divisores propios. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Mod. Recorrer el número, en ese vamos a poner la suma, aquí recorrámoslo hasta el número, y a cada valor le vamos a preguntar si es divisor propio. ¿Cómo se hace para preguntarle a un número si es divisor propio? Entonces, para eso tenemos el div y el mod, ¿recuerdan? El diff y el mod, profe. Si yo tengo el 6 y lo divido en 4, ¿4 es divisor propio? ¿Es divisor de 6? No, porque resulta que No. al hacer 4 dividido en 6 aquí me da
Perdón, 6 dividido en 4 me da 1, pero aquí 1 me y... sobra 1. Ajá. Cuando en el residuo sobra 0 es cuando el número es divisor. Cuando 4 es divisor de 6 si el residuo fuera 0. Pero en este caso no es divisor porque el residuo no es 0. Es fundamentalmente eso. Nosotros ya hemos venido trabajando con la operación div y mod. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Quién recuerda cómo se hace? Por aquí tenemos, por ejemplo, este que nos muestra esa sintaxis en ese número. El div de X, El div. del número. Y con el mod, ¿cómo se hace? ¿Quién me está Mod, respondiendo? igual, ¿Vale? igual es 0. ¿Cómo dijo? Sería número mod igual a 0. Exactamente. Quien está respondiendo es Dani Castro, ¿cierto? No, profe, Jefferson. Ah, ya. Esto, entonces, ¿cómo evalúo? Declaremos si quieren aquí una variable auxiliar, que por cierto aquí hay un poco de variables que no nos han servido, entonces declaremos una de esas out, pero declaremos la de tipo entero. Y pongamos aquí, en ese número, preguntémosle si el número, al dividirlo en lo que vaya valiendo k, si ese valor es 0, fíjense que por aquí habíamos hecho ya ejercicios con if. Fue una preguntita ahí donde colocó mod dividido en K, no importa si le coloca igual, no. Acá voy a poner el igual. Si Ah, es ok. igual a 0, Mm, ya entendí. si el residuo de dividir el número en k es 0, es porque ¿qué? ¿Quién me dice? Es porque el número sí es divisor. Entonces suma igual a lo que lleva suma más el número. Porque perdón, le puse punto y coma. Profe, le toca poner dem también, eso. Ah, sí. Y Entonces, ¿qué estoy preguntando allí? Allí estoy preguntando que si el número que voy evaluando, ¿y cuál voy evaluando? Lo que vaya valiendo desde 1 hasta num. Si ese número es divisor, lo sumo. Si no, pues no lo sumo. Y no hago más nada, simplemente le digo k igual a k más 1. Ya le vamos a hacer un seguimiento. Se mantiene en este while examinando los distintos divisores. Y cuando termina, tendré que hacer aquí otra pregunta. Y esta vez debo preguntar, voy a copiar este for para no tener que escribir tanto, sino que la pregunta ahora va a ser si lo que hay en ese es igual al número, es porque es perfecto. La suma de los divisores dio igual al número. ¿Qué tengo que hacer entonces? En esta variable booleana voy a arrancarla aquí, resultado lo voy a arrancar con falso, asumiendo que el número no es perfecto. Pero si sí llega a ser igual, en resultado le voy a poner verdadero. Recordemos que yo ya les había explicado que una variable booleana tiene dos posibles valores, verdadero o falso. ¿Qué me interesa? Que devuelva verdadero si el número es perfecto y que devuelva falso si el número no es perfecto. Y ese valor que me quedó en la variable booleana res será el que voy a devolver como respuesta, un verdadero o un falso. Probemos con el 6 y me debería dar verdadero. Vamos a ver qué ocurre. Primero revisemos que nos quede bien el ejercicio, recibe un número, crea una variable en S para acumular una suma y como 0 es el módulo y la suma está bien, crea la variable K para moverse desde 1 hasta el número, en todo ese intervalo desde 1 hasta el número, incluido el número.
por cada uno de esos valores, aunque eso se podría optimizar y solo hacerlo hasta la mitad porque no hay ningún número, ningún divisor mayor que la mitad del número, pero bueno, no importa, hagámoslo de la manera más arcaica por el momento. Desde 1 hasta el número le va preguntando esto. ¿Y qué es esto? Es divisor K de num. Si K es divisor de num, lo sumo. De manera que al finalizar este while, tengo sumados todos los divisores del A, pero es propios, o sea que no puede entrar el número, solo es menor. No es menor igual porque son los divisores propios. O sea que cuando ya el número, el 6 es divisor de 6, pero ese no entra. Entonces solo es menor, no menor igual. Cuando ya sumó todos los divisores propios, viene y revisa si la suma de los divisores propios que tienen ese es igual al número. Y si es igual al número, devuelve un verdadero. Si no, como la variable la arranqué aquí en falso, devuelve un falso. O sea, si no entra por el if, es porque no es igual, retorna lo que tiene res, que será un falso. Ejecutémoslo a ver qué ocurre. Vamos a decirle acá que llame al ejercicio 44 y vamos a darle como entrada a ese ejercicio el 6. Con el 6 me debe dar verdadero. Listo. Si le damos, por ejemplo, el 8 no es número perfecto. El 8 debe darme falso. ¿Por qué no es número perfecto? Porque la suma de los divisores, ¿quiénes son los divisores de 8? 1, 2 y 4 nomás. La suma de eso da 7. Y 7 no es igual a 8. ¿Por qué 6 si no dio verdadero? Porque la suma de los divisores de 6 son, como estaba en el ejemplo, 1, 2 y 3. Y la suma de eso es 6. Y como 6 es el mismo número, entonces el número da perfecto. Vamos a hacerle un pequeño seguimiento. Pongámosle un punto de quiebre acá. Un punto de interrupción. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer el llamado nuevamente con el 6 para ver cómo funciona. Le decimos ejer 44 porque ese es el que estamos haciendo. Y pasemos el valor de 6. O sea que num va a valer 6. Si nos damos cuenta, efectivamente num vale 6, la sumatoria arrancó en 0 y empecemos. K arranca en 1. ¿Por qué en 1? Porque queremos revisar todos los valores desde 1 hasta 6. Queremos revisar estos valores. 1, 2, 3, 4 y 5, sin incluir 6, por eso le quité el menor igual. Y a cada uno le vamos a preguntar si es divisor. Y a los que vayan siendo divisor lo vamos sumando. ¿En dónde lo sumamos? En esta variable S. Cuando es divisor, entra este if y nos permite sumarlo. Ejecutémoslo a ver. K en este momento vale 1. Entra, hace 6 mod K. Resulta que esa condición se hace verdadera. Porque al hacer 6 dividido en 1, el residuo es 0. Luego entra y en ese que vale a 0 le suma lo que vale K, que vale 1. Al salir de allí, ya tengo en la S, que es el que guarda la suma, 1. Porque el primer divisor que detectó fue 1. Hace K igual a K más 1, luego ahora K vale 2. Viene y pregunta, ¿2 menor que 6? Sí, o sea que todavía es un número que debe evaluar, revisar si es divisor o no de 6. Entra. Y en este momento, la expresión es verdadera, porque 6 dividido en 2, el residuo es 0. De manera que el 2 se lo va a sumar a lo que tenían 1, o sea que en la sumatoria ahora tengo un 3. Ya ha sumado 1 más 2. Y vuelve e incrementa K para revisar si 3 es divisor de 6. Al entrar efectivamente va a ser cierto, porque 3 dividido en, 6 dividido en 3, el residuo da 0. O sea que esta condición se hace cierta. ¿Sí ven que la condición es verdadera? Al entrar, le suma lo que llevaba más el 3 que acaba de determinar que también es divisor. Luego en suma ya hay un 6. Ahora K vale 4. Esas operaciones incluso de ahí en adelante son innecesarias. Porque
después de la mitad no va a haber ningún divisor. O sea, después de ningún número tiene por divisor un número que sea más grande que la mitad de él. Pero bueno, dejémoslas así. Entra y en ese momento no va a entrar al if porque la condición se hace falsa. Porque si usted coge 6 y lo divide en 4, ya yo se lo había hecho hace un momentico, eso le va a dar 1 en el residuo y sobran 2. O sea, 1 en el cociente, perdón, y sobran 2 en el residuo. Como 2 no es igual que 0, esta condición se hace falsa. ¿Se entiende eso? Al ser falsa, pues no lo suma. Sí, profe. Luego revisa 5 y para 5 tampoco entra porque tampoco es divisor, no lo suma. En ese momento termina las sumas. ¿Cuánto me quedó valiendo suma? Fíjese que la condición es cierta porque ese que vale 6 es igual que NUM que vale 6. La condición se hace verdadero. 6 en NUM, 6 en S. Como es cierto todo, entra al if y pone verdadero dentro de res. Y aquí viene y retorna lo que tenga res, retorna verdadero. Si este if llegase a ser falso, si esta condición del if llegase a ser falsa, pues no entra por acá. Y este falso que había puesto yo aquí será lo que retorna. De manera que él retorna falso cuando el número no es perfecto y verdadero cuando el número sí es perfecto. ¿De acuerdo? Sí, señor. En este instante viene, termina y entrega el resultado. Y tenemos este punto de interrupción. Voy a hacerle una modificación a ese ejercicio. Llamémoslo si quiere ejercicio 44 modificado. Voy a hacer una función que me diga cuáles números entre 0 y 1000 son perfectos. Que me entregue, que me entregue la suma entre los números perfectos que hay entre 0 y 1000. No lo hagamos entre 0 y 1000 porque, bueno, sí, entre 0 y 1000, igual no lo voy a depurar paso a paso. Pongámosle ejercicio 44 modificado. ¿Cómo creen que se podría hacer? ¿Quién me dice alguna idea? Una función que me entregue la suma de los números perfectos entre 0 y 1000. ¿Será que requiere entradas? ¿Ustedes qué dicen? ¿O será que no requiere entradas? Ya él sabe que es entre 0 y 1000. O pongámoslo mucho mejor, dejémoslo entre 0 y el número que nosotros queramos. Entonces llamemos a esto límite. Si yo le escribo 1000 como argumento, pues el límite será 1000, pero para que funcione para cualquier valor. ¿Qué tendré que hacer? ¿Quién me dice qué tengo que hacer? ¿Quién me dice qué debo hacer? Debo mover alguna variable. ¿Cómo es que es, profe? Quiero que entre 0 y este valor, en este intervalo, 0 a límite, si límite vale 1000 de 0 a 1000, en fin, sume todos los números perfectos. Profe, pues una condición que diga que el número que esté entre el 0 y el número que vayamos a digitar y ahí se hace la suma. Un ciclo. Listo, Sí. esto es cierto, un ciclo. Llamemos a la variable si quieren, para que no siempre la llamemos K y nos quedemos con eso, llamémosla si quieren I. Que vaya desde 0, arranque en 0 y vaya hasta el límite, incluido, porque dijimos que incluido, o sea, hasta el límite. Pero entonces ahí sería I, ¿no, profe? Sí, I. Cuando I vale 0, vamos a analizar si el número 0 es perfecto. Cuando I vale 1, si el número 1 es perfecto. Cuando I vale 2, si el número 2 es perfecto y así sucesivamente. I va a variar hasta el límite. Ahora, ¿cómo vamos a analizar si el número es perfecto? Podríamos hacerlo aquí directamente, llamando a la función ejer44.
Decimos, si a llamar la función eje 44 y pasarle el número i, lo que devuelve es un verdadero, ¿cierto? Si llamo esta que acabo de hacer, ¿qué hace eje 44? Me Recibe un indica, número y me dice verdadero o falso si es o no número perfecto. Aquí le estoy diciendo, si usted llama a la función eje 44, esa que ahí se hace un ratito, acabo de hacer pues, y le paso el valor de i, es decir, si i es perfecto es porque devuelve verdadero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumarle i. sumarlo con la I. Y si no, simplemente viene y se pasa a analizar el siguiente valor de i y se queda ahí. Y al finalizar, ¿qué devuelve? La suma. Lo que Profe, haya y en ese. una condición donde digamos que yo quisiera que me mostrara cuáles son los números. No, pero las funciones que estamos haciendo no queremos que impriman por dentro. Ah, ok, ok. Entonces solo los va a sumar. Me pidieron de la dirección del programa que no hiciéramos ese tipo de malas prácticas, entonces no las imprimamos adentro. Se podría imprimir, mostrarlo en alguna parte, pero no. Solo nos interesa por el momento eso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Entonces, si yo corro ese ejercicio, si lo utilizo, si lo llamo, como lo queramos llamar, se llama ejer 44 modificado, ¿cierto? Ejer 44 mod. Y le digo, por ejemplo, 1000, ¿el qué me va a devolver? Él me va a devolver la suma de los valores de los números que son perfectos. Me está devolviendo un verdadero, algo dice mal. Ah, es que aquí todavía estoy diciendo que devuelva booleano. Aquí tengo que decirle que devuelva, no sé, la variable S, ni siquiera está declarada. Voy a ponerla como un doble. Esta variable no la necesito y voy a declarar la variable S como doble. Creo que la variable auxiliar tampoco la estoy utilizando, también puedo quitarla. Sí, señor. Pero la variable i sí la estoy utilizando, voy a declararla. Ese es, A pesar de que funciona, es mejor declararla, decir que es un entero. Listo. Es eso lo que estoy haciendo. Guardémoslo y volvámoslo a usar. Y ya no me tiene que dar verdadero, sino me tiene que dar el valor de la suma. Ejermod 44. Le voy a decir que del intervalo de 0 a 1000 sume los números perfectos. La suma da 530. De todos los números perfectos que ubicó en el intervalo de 0 a 1000. ¿De acuerdo? O sea que esos son los sí, números señor. perfectos que existen entre sí. Es No, la suma, es la la suma. suma. Si quisiéramos saber cuántos, buena pregunta. Entonces hagamos una función que nos diga cuántos. Entonces vamos a llamarla ejercicio 44 modificado 1. Mod 1. Si lo que queremos saber es cuántos, entonces en lugar de sumarlos, sumémosle 1 cada vez que encuentre un número perfecto. Y vamos a llamarlo a ver cuántos números perfectos hay en ese intervalo. Yo diría que no son muchos. Por ahí 5, ¿cierto, profe? Yo diría, vamos a ver, era hasta 1000, ¿cierto? Sí, señor. 4. 4, uy, casi le pego. El 6 es uno de esos. No sé cuáles serán los otros. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, Preguntas de ese ejercicio. Entonces fíjese que dice el ejercicio 44 como tal y le hice dos variantes que son casi idénticas. Simplemente que en esta le sumo los números para obtener la suma de todos los números y que se encuentren como números perfectos. ¿Qué número es perfecto? El que cumple con esta condición. Que al llamar la función eje 44 devuelva un verdadero. Y aquí en lugar de sumarlo le fui sumando fue 1 para contar. Esto es lo que se le conoce como contador. Podríamos haberlos llamado así mejor, sí, haciendo referencia a que a esa variable cuando se suma de uno en uno se le conoce como contador. Cuando se, y a esta generalmente se les conoce como acumulador,
porque se va sumando ciertos valores. En esta se va haciendo un conteo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro lo que hicimos? Profe, lo que pasa es que en el 43 a mí me bota un error. En el 43, o sea, en este, Sí, ahí donde usted le tiene potencia abril, esa, cuando yo le pongo el -1K, me bota simple error en la K. potencia, abril. Vamos a Ah, buscar. No, no, pues abajo. de pronto debe ser que usted no lo tiene, en la Doble. potencia no lo tiene declarado como, Doble. como K también. No, sí, yo estaba mirando eso, es que Keyes también me está dando ese error, Bueno, ya pero lo corro. yo no le tenía el while porque Corrámoslo no en estos sabía 2 minutos que quedan, vamos a correrlo. ¿Qué es lo que hace ejercicio 43? Por cierto, necesita un valor de X y un valor de N. Entonces llamémoslo por acá. Como no lo corrí, puede ser que tenga errores. Ejercicio 43, supongamos que X valga 2 y que N valga 5. Ajá, está dando un error. Miremos cuál es ese error. Aunque no sé si alcancemos, falta 1 minuto con 32. No creo que alcancemos. Ahorita miramos en la siguiente parte de la clase cuál es el error. ¿Vale? Ah, listo, profe. Gracias por avisarnos. Es que yo pensé que era por el while porque yo no se lo había colocado porque no sabía o sea, no No, había entendido la parte es de algo en la si sintaxis. Debe haber un... entre el K y N, y entonces por eso no se lo había colocado. Ya miramos a ver qué es. Proceso esa parte del video y lo llamo en 5 minuticos. Bueno, gracias, profe. Chao.